Que Yahweh, Yahshua y el amado Rey Jacob les continúe bendiciendo. Y continuamos con nuestra enseñanza número 19 acerca del libro de Vayikra, mal traducido por Levítico, capítulo 11 del verso 1 al 47. Y nos encontramos estudiando el capítulo 11, el verso 13, acerca del ministerio abominable de ¿quién? Del águila, que ya vimos que es la reina, la madre de todas las aves de rapiña que vuelan por encima de la tierra. O sea, que gobiernan la nación de Israel que actualmente. Y antes de continuar, por favor, no se olviden de suscribirse y de activar la campanita de notificaciones y darle like al video si les gusta. Y en el tema anterior quedamos en el libro de Matillá, mal traducido por Mateo, capítulo 26, del verso 1 al 4. Que vimos que dentro de la nación de Israel se reunió el mismo Hasatán junto con sus ángeles caídos y junto con sus demonios, y estos demonios dirigiendo a quienes, a sus principales sacerdotes, no cojenes, dirigiendo a sus escribas, dirigiendo a sus ancianos y dirigiendo aún la misma nación de Israel para que se reunieran en mutuo acuerdo para asesinar a quién, a Yahshua. Ya que Yahshua les estaba dañando, ¿qué? Su mega negocio. Ellos se reunieron como lo hacen las aves de rapiña, cosa que jamás se había visto entre la nación de Israel a causa de la gran enemistad religiosa que existía y existe entre ellos, ¿qué? Actualmente. Pero en esa época se reunieron todos aquellos que apostataban abiertamente contra Yahweh, al ellos no solo haber adulterado su escritura, sino también su verdadero nombre y habérselo ocultado entre ¿quién? Entre el pueblo. Ya en la época de Yahshua, la nación de Israel, ellos no conocían el verdadero nombre de ¿quién? De Yahweh. Léalo ahí en el libro de Yahanán, mal traducido por Juan, capítulo 17, versos 6 y 26. Yahshua les vino a revelar el verdadero nombre de Yahweh a los discípulos que creían en él. Y ellos lo proclamaron dentro de la nación de Israel, pero con la muerte de ellos, los escribas lo volvieron a ocultar. Y esto lo hicieron dirigido por sus ancianos, a los cuales sus falsos ministros y la nación de Israel los idolatran hasta ¿qué? Hasta hoy día. Ya que en cada casa judía le rinden culto a ¿quién? A esos ancianos, ya que sus casas y sus sinagogas se encuentran llenas de la foto de ¿quién? De esos ancianos. En pocas palabras, la nación de Israel le rinden culto a la personalidad de sus ancianos y no a ¿quién? Y no a Yahweh. Y a pesar de que ya esos ancianos desde hace siglos están muertos, aún la nación de Israel les viven rindiendo culto, ¿dónde? En sus cementerios, literalmente hablando. Cada que ellos cumplen años, ellos van a esos cementerios y les rinden ¿qué? Les rinden culto. Y todos los sábados ellos los veneran, ¿dónde? En sus sinagogas. En pocas palabras, le rinden culto a ¿quién? A los muertos. O sea, a los demonios que toman la apariencia de ¿quién? De esos muertos. Estos ancianos apóstatas le dejaron a sus falsos ministros y a la nación de Israel la revelación que ellos recibieron de los ángeles caídos. O sea, su Talmud, su Cabala, su libro satánico de No y su Zohar. Y estos ancianos se la transmitieron a los falsos ministros y estos falsos ministros se la transmitieron ¿a quién? A la tierra, a la nación de Israel. Y la nación de Israel se la transmitió ¿a quién? A sus descendientes. Y sus descendientes se la han transmitido ¿a quién? A la humanidad hasta hoy día. Y para las personas que les duele hasta el alma cuando me oyen hablar a mí acerca de las aves de rapiña y de los animales inmundos y salen a defender a estos mentirosos falsos ministros, al menos estas personas que se escuchen la Torá parte 2, que ahí se darán cuenta esas personas el concepto que los judíos tienen realmente acerca de ¿quién? De nosotros los gentiles. Escrito ahí en su ¿qué? En su Talmud, conocido como la revelación de sus ¿qué? De sus sabios,
pero es una revelación totalmente que caída y bien satánica. Mire, al menos escuchen esas personas que defienden a estos falsos ministros, que se escuchen la Torá parte 2. Ya que ellos dicen de ustedes que los viven defendiendo, que ellos son seres divinos, mientras que ustedes los gentiles son animales inmundos, y que las mujeres de ellos son mujeres cados, mientras que nuestras mujeres gentiles son ¿qué? Son animales y son ¿qué? Son burras. Y que la mamá de Yahshua dice en su Talmud, la señora Miriam, que es una prostituta. Mire, si esa gente no respetaron a Yahshua ni a su madre, o sea, a la madre de Yahshua, ¿qué nos van a respetar a nosotros los gentiles? Ya que a ellos en su Talmud les ha sido permitido robar a los no judíos, o sea, a los gentiles. También en su Talmud blasfeman de Yahshua y de sus discípulos. También en su Talmud dicen que si un judío se siente tentado a hacer lo malo, dice que se vaya a una ciudad gentil donde no lo conozcan y que vaya y lo haga ¿dónde? En ese lugar. Mire, pregúntense ustedes mismos, los que defienden estos falsos ministros, si ellos en la nación de Israel no mencionan ni a Yahweh ni a Yahshua, ni al amadísimo rabino de las Escrituras, al amado Ruach HaKodesh, ¿de dónde ellos recibieron la revelación de su Talmud? Que la camuflaron de la famosa Torah oral, mire, pero satánica, ya que Yahweh todo lo que le tenía que decir a Moshe y a la nación de Israel, se lo dijo escrituralmente y jamás oralmente, según el libro de Shemó, mal traducido por Éxodo, capítulo 31, verso 18, y se lo dijo a través del dedo de Yahweh, o sea, que es un título para referirse al mismísimo Ruach HaKodesh. ¿De dónde esos ancianos recibieron la revelación de su Cabala y de su libro satánico de su Zohar? ¿De dónde sus ancianos recibieron esa revelación si no creen en Yahweh ni en Yahshua ni en el Ruach HaKodesh? Mire, sencillo. Sus ancianos recibieron esa revelación satánica de los mismos ángeles caídos. Mire, ¿de quién más? No de Yahweh. Es más, mire, la Cabala nació del libro de Yaxequel, mal traducido por Ezequiel, capítulo 1, del verso 1 al 28. Y su fundador, como siempre, un rabino llamado Simón Bar Yochai, que este hombre dijo que como Yahweh ya no venía a ellos, ahora ellos iban a ir a Yahweh por medio de sus rezos y a través de sus viajes astrales. El libro de Ezequiel, es un libro que se encuentra vetado dentro de la nación de Israel, porque es un libro que los desenmascara a ellos, porque es un libro que enseña claramente que si Yahweh no viene a nosotros, nosotros jamás podemos ir a ¿quién? Jamás podemos ir a ellos. ¿A dónde? Al tercer chamayín. Al cielo no va nadie. Yahweh es el que viene a nosotros. Dentro de la nación de Israel, ellos viven idolatrando ¿a quién? A sus falsos ministros. Mientras, mire, que la humanidad hoy día viven idolatrando ¿a quiénes? A los judíos. Gentiles que se quieren volver judíos externamente. Gentiles vistiéndose como ¿quién? Como judíos. Gentiles hablando como los judíos. Mire, en hebreo, gentiles ya satanizando nuestro lenguaje ¿qué? Natal. Gentiles guardando los ritos religiosos judíos, abolidos ya por el mismo ¿quién? Por el mismo Yahshua. Mire, gentiles circuncidándose literalmente como los judíos. ¿Contradiciendo a quién? Contradiciendo a Yahweh, contradiciendo a Yahshua, contradiciendo al Ruach HaKodesh, contradiciendo la Escritura, contradiciendo a los discípulos de Yahshua y contradiciendo al mismo Saúl, mal traducido por Pablo. Y referente al tema de la circuncisión, les voy a hacer una pequeña aclaración,
ya que este tema lo veremos en el tema de los 42 campamentos, ¿en qué? En profundidad. Libro de Devarim, mal traducido por Deuteronomio, capítulo 10, verso 14 al 16, que tiene un título que dice lo que Yahweh exige. Y dice claramente en el verso 14, dice, he aquí de Yahweh tu Elohe son los chamayín, mire, los cielos y los cielos de los cielos, mire. Allí Yahweh habla claramente que existen ¿qué? Tres cielos. Mire, tres cielos. Préstenle mucha atención a lo que les voy a decir. Existe el primer cielo, que es el planeta Tierra donde nos encontramos. Existe el segundo cielo, que es donde se encuentran los astros. Y que detrás de esos astros, oculto a los ojos de la humanidad, allí se encuentra el mismo Hasatán y los ángeles caídos. Y en el tercer cielo es el lugar donde se encuentra Yahweh, Yahshua y todos sus malajines. Esto que dice este pasur desmiente el libro satánico de Enoch, que dice que existen 7 cielos, que es lo que enseñan los cabalistas y sus talmudistas en su libro satánico de Enoch. Yahweh escrituralmente está diciendo que existen ¿qué? 3 cielos. Y sigue diciendo ahí, y la tierra y todas las cosas que hay en ¿qué? En ella. ¿Le pertenecen a quién? A Yahweh. Deuteronomio 10:15, para que me entienda. Solamente de tus padres se agradó Yahweh, dice, para amarlos y escogió su descendencia después de ellos. A vosotros de entre todos los que, de todos los pueblos como este que, como este día. La clave, Deuteronomio 10:16. Dice Yahweh, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra ¿qué? Mire, más vuestra cerviz. Vámonos al libro de Deuteronomio, capítulo 30, el verso 6, que tiene un título referente a esto. Condiciones para la restauración y la bendición ¿de quién? De Yahweh. Dice el verso 6, y circuncidará, mire, esa palabra era para un futuro, y circuncidará, dice Yahweh, mire, el mismo Yahweh circuncidaría la nación de Israel en un futuro, y él lo haría a través de quién, a través de Yahshua, y Yahshua lo haría a través de quién, del amadísimo Ruach HaKodesh. Dice, y circuncidará Yahweh tu Elohe, dice, tu corazón y el corazón de tu ¿qué? De tu descendencia, mire, a la misma nación de Israel. ¿Para qué Yahweh les iba a circuncidar su corazón? Para que amaran a Yahweh tu Elohe con todo tu corazón y con toda tu ¿qué? Con toda tu nefes, o sea, con toda tu alma, al fin de que ¿qué? De que vivas. Mire, Yahweh da una advertencia en este pasur que dice que todo aquel que Yahweh no le circuncide su corazón, dice que esa persona no vivirá, sino que esa persona ¿qué? Morirá. Libro de Yarmiyá, mal traducido por Jeremías, capítulo 9, verso 23 al 25, que tiene un título, el conocimiento de Yahweh, o sea, la revelación de Yahweh es la tiferé, o sea, mal traducido por la gloria, dice, es la tiferé de quién, del hombre, mire, y la clave, Yarmiyá 9, 23 al 25, la clave la encuentra en el verso 26, que dice, a Egipto y a Judá, a Edom y a los hijos de Amón y de Moab, y a todos los arrinconados en el postrer rincón, de los que moran en el desierto, o sea, de los que se encuentran en el mundo. Porque todas las naciones, dice Yahweh, son incurcisas y toda, escuchen, y toda la casa de Israel es, mire, y toda la casa de Israel es, verbo presente, incursiza de corazón.
Esto lo dijo Yahweh en el antiguo pacto, que desde el antiguo pacto Yahweh estaba hablando que la verdadera circuncisión la haría Yahweh en un futuro a través de ¿quién? A través de Yahshua y Yahshua a través de Ruach HaKodesh. Ahora veamos el libro en el nuevo pacto, en el libro de Hechos, capítulo 15, del verso 1 en adelante, para que por favor ustedes se lo lean y yo le doy los textos claves. Dice ahí en Hechos capítulo 15, verso 1, que es Saúl, mal traducido por Pablo, en el concilio de Jerusalén. Mire, dice el verso capítulo 15, verso 1. Dice, entonces algunos que venían de Judea, o sea, de los de la tribu de Judá, estos enseñaban a los hermanos recién convertidos a Yahshua, que si ellos no se circuncidaban conforme, mire, al rito religioso de Moshe, entonces ellos no serían ¿qué? Mire, no serían salvos. ¿Quiénes decían eso? Mire, los de la inconvertida tribu de Yahudá. Y ahí en Hechos capítulo 15, verso 10, se levanta Keifas, mal traducido por Pedro, y dijo, ¿por qué tentáis a Yahweh? O sea, con su rito religioso de circuncidar a los ¿qué? A los recién convertidos a Yahshua, para que sean ¿qué? Mire, para que sean salvos. Oigan, poniendo sobre la cerviz de los discípulos de Yahshua un yugo. ¿Cuál yugo? Mire, la persona que se circuncida externamente, esa persona está obligada a cumplir los 613 misbot que exige la Torá para que esa persona pueda hacer ¿qué? Pueda ser salva. Si esa persona cumple 612 misbot y viola uno, inmediatamente esa persona se hacía enemiga ¿de quién? De Yahweh, y Yahweh no le tenía en cuenta los 612 misbot que entre comillas esa persona había ¿qué? Había cumplido. Por eso dice ahí Keifas, mal traducido por Pedro, que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar ¿qué? Esos 613 misbot, o sea, no los han podido cumplir. Hechos 15:11, miren, la clave. Antes creemos que por la gracia de la John Yahshua seremos salvos de igual modo que ¿quién? Que ellos. Mire, por la gracia de Yahshua, los gentiles somos salvos e igual que los judíos que crean en ¿quién? En Yahshua. Mire, por la gracia, sencillo, no por la circuncisión y por andar guardando ritos religiosos. Hechos 15:24 dice, por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, o sea, de la nación de Israel, de la tribu de Judá, a los cuales no dimos ninguna orden, estos os han inquietado con palabras perturbando vuestras nefes, o sea, vuestras almas, mandando a circuncidaros y guardar la Torá, o sea, a cumplir sus 613 misbot. Mire, los que predican circuncisión externamente, estas personas le viven inquietando con palabras perturbadoras el alma a las personas que quieren conocer de Yahshua. Hechos 15, 28 y 29. Porque le ha parecido bien al Ruach HaKodesh, escuchen bien, y a nosotros no imponernos ninguna carga. ¿Cuál carga? De la circuncisión y de andar guardando ritos religiosos. Más que estas, ¿cuáles? Que son necesarias. Mire, que se abstengan de lo sacrificado, de lo consagrado ¿a qué? A los ídolos, o sea, a los demonios. O sea, les aclaro, todo alimento, toda doctrina que no sea consagrada a Yahweh, ese alimento, esa doctrina va a consagrar directamente ¿a quién? A los demonios, no a Yahweh. De sangre de ahogados y de fornicaciones, de las cuales cosas si os guardáis, bien haréis, pasadla bien. Miren, de la sangre, o sea, la sangre simboliza del juicio ¿de qué? De animales ahogados.
La sangre de animales ahogados simboliza el juicio de Yahweh sobre esos animales a los cuales el agua los ahogó o los mató, literal y espiritualmente hablando. Ya les explico esto para que les quede bien claro. Mire, allí para rematar, el señor Saúl, mal traducido por Pablo en Romanos capítulo 2, verso 25 al 29, para que por favor se lo lean, yo les voy a leer el verso 28 y 29, que dice el mismo Saúl, mal traducido por Pablo: pues no es judío el que lo es externamente. Oiga, el que anda aparentando ser judío siendo gentil, guardando ritos religiosos, vistiéndose como judío. Dice, ni es la circuncisión la que se hace externamente en la carne. Verso 29 dice, sino que es judío el que lo es interiormente, y la circuncisión es la de ¿quién? La del leva, la del corazón. Dice, en el ruay, o sea, en el ruay Jacodes, y jamás es en en letra, o sea, en la Torá. Ya que la Torá no le da vida espiritual absolutamente a nadie, y la Torá no le produce un nuevo nacimiento ¿a quién? Absolutamente a nadie. Ya que la Torá es un libro, y es un libro que se encuentra totalmente adulterado desde la época de Jeremías capítulo 8, versos 8 y 9. Continuemos. Dice, la aleluya de la cual no viene, o sea, no procede de los hombres, sino de ¿quién? De Yahweh. Mire, esto es para los gentiles que se circuncidaron y se quieren circuncidar externamente. Estos que son engañados por gente que no es de Yahweh. Así lo mencionen. Mire, si hay un fanático, mucho fanático líder religioso, que Baruja está Yahweh Elohim, ay, Yahweh Hamashia, y diciendo y circuncidando a la gente. Mire, ese tipo no es de Yahshua ni proceden de Yahshua. Ya que estos falsos ministros viven contradiciendo abiertamente a Yahweh, a Yahshua, a la misma escritura, a los discípulos de Yahshua, y peor aún, al mismísimo Roy Jacodes, como ustedes lo leyeron en Hechos 15, 28. La verdadera circuncisión está en las manos de Yahshua, y Yahshua lo hará a través del amadísimo Roy Jacodes, según el libro de Yahanán, capítulo 3, versos 5 al 8, y Romanos 8, 14. Yo deseo, anhelo ser hijo de Yahweh. Yo no deseo ser hijo de ningún judío incursivo de corazón. Mire, a estas personas que han sido engañadas por estos falsos ministros, ¿quién les dijo a ellos que la salvación es externamente? Al usted vestirse como un judío externamente, mire, usted es un fanático religioso, y según la escritura eso se le llama idolatría. La salvación para todos nosotros los gentiles está en nuestros labios, según Romanos capítulo 10, del verso 8 al 10. Y jamás es externamente. Mire, a ustedes, ¿quién les dijo semejante mentira del diablo? Mire, yo sé quién se las ha dicho. Sus falsos ministros judio-mesiánicos de la tribu de Yahudá, no Yahweh. Esto viven haciendo los gentiles. Viven imitando e idolatrando ¿a quién? A los judíos. ¿Y eso se llama qué? Idolatría. Esto está haciendo la humanidad actualmente. Mire, los gentiles. Porque si son los judíos dentro y fuera de la nación de Israel, estos viven idolatrando ¿a quién? A sus falsos ministros. Estos viven alimentándose de la sangre, o sea, del juicio de esos animales inmundos, de sus falsos ministros que se ahogaron con la dabar de Yahweh. Ya que el agua significa la dabar de Yahweh. La dabar de Yahweh no es otra cosa que el mismo Yahshua. En pocas palabras, mire, Yahshua cuando vino a la nación de Israel,
Yahshua los mató espiritualmente hablando. Yahshua con su misma Torah los confrontaba y con su misma Torah los avergonzaba, los mataba ¿qué? Espiritualmente. Y al ustedes, gentiles, estar alimentándose de esos falsos ministros, de esos animales ahogados, lo dijo el mismo Ruach HaKodesh, que ustedes están participando también de ¿qué? De sus juicios, que les vendrán a estos falsos ministros, sino que si no se arrepienten. Haciendo esa pequeña aclaración, continuemos. El águila también simboliza o representa a la nación de Israel actual, que es la reina de las aves de rapiña, ya que de ella, de la nación de Israel, es que han salido todas estas aves, todos estos ministerios carroñeros, ladrones, asesinos espiritualmente, paganos, todos los que existen actualmente, todas las religiones que existen actualmente en el mundo, llámese como se llamen, llámese judio-mesiánicas, llámese regresando a tus raíces hebreas, llámese católicas, cristianas, todas las religiones, llámese como se llamen, todas salieron de allá de la nación de Israel. Todas son todas. Vámonos al libro de Revelaciones, mal traducido por Apocalipsis, capítulo 18. Libro de Revelaciones, capítulo 18. Mire, les voy a hacer una pequeña aclaración a muchos hermanos que yo oigo en los comentarios que no tienen bien claro el significado del libro de Revelaciones 17 y 18. Para su información, el libro de Revelaciones, mal traducido por Apocalipsis, capítulo 17 y capítulo 18, son la misma y se está refiriendo a la misma Jerusalén. Y en el capítulo 17 de Apocalipsis, para que entienda, está hablando de la persecución y de la caída de ¿quién? De la gran ramera. Mientras que el libro de Revelaciones, mal traducido por Apocalipsis, capítulo 18, ahí ya hablas del juicio de la gran ramera, que es la que tiene en su poder actualmente el control político y religioso sobre toda la humanidad, según el libro de Revelaciones, capítulo 17, versos 15 al 18. Mire, el capítulo 17 y 18 se está refiriendo a la misma Jerusalén, y ahí no está hablando ahí de la Babilonia literal, ya que esta ciudad fue destruida literalmente por el rey Ciro de Persia en el año 539 antes de Yahshua. Y de esa Babilonia, de esa ciudad literalmente, solo existen sus ruinas actualmente y jamás esa ciudad volverá a ser reconstruida literalmente. El Ruach HaKodesh se está refiriendo en los capítulos 17 y 18 de Apocalipsis, para que me entienda, se está refiriendo a la congregación de Israel, la Babilonia espiritual, ya que la nación de Israel, ellos adoptaron todas sus doctrinas satánicas, y ellos veneran sus dioses, o sea, sus demonios babilónicos, puesto que aún ellos los han establecido entre comillas en su calendario entre comillas hebreo, como lo es el cuarto mes del calendario hebreo, que se llama el mes de Tamuz, que es el dios babilónico al cual le incineraban los niños y las niñas. ¿A dónde? Allá en la nación de Israel, según el libro de Ezequiel capítulo 8, verso 14. La nación de Israel no solo adoptó las doctrinas babilónicas, sino también las doctrinas de la fallecida Sodoma y Gomorra, y de todos los dioses, o sea, de todos los dioses egipcios. Yahweh, en el libro de Yaxayá, mal traducido por Isaías, Yahweh les llamó a ellos a través del Naví Yaxayá, mal traducido por Isaías. Yahweh le llamó a sus príncipes, a sus ministros, les llamó príncipes de Sodoma.
y la nación de Israel se encontraban tan corrompidos que Yahweh les llamó al mismo pueblo, les llamó ¿qué? Les llamó Gomorra. Mire, léaselo ahí en el libro de Yaxayá, mal traducido por Isaías, capítulo 1, el verso 21 al 23. Capítulo 1, verso 21 al 23. Yahweh le dice a la congregación de Israel de que cómo te has convertido en quién. Mire, en ramera. La gran ramera era y es un título que usó y usa el rey Jacob para referirse a la Jerusalén actual. Y a causa de su adulterio espiritual y de su fornicación con los demonios, Yahweh se divorció de las 12 tribus de Israel, mire, hasta el día de hoy. Léaselo ahí en el libro de Yarmiyá, mal traducido por Jeremías, capítulo 3, del verso 8 al 11. Y estos pasures es para los que dicen que Yahweh aborrece el divorcio. Si el mismo Yahweh se divorció de la nación de Israel a causa de su gran maldad política y religiosa, miren, vámonos al libro de Isaías, capítulo 50, verso 1, que tiene un título que dice que Yahweh ayuda a quienes confían en él. Libro de Yaxayá, mal traducido por Isaías, capítulo 50, verso 1, dice, así dijo Yahweh, ¿qué es de la carta de repudio? Oiga, la carta de divorcio de vuestra ¿qué? De vuestra madre, con la cual yo la repudié. ¿O quiénes son mis acreedores a quienes yo os he vendido? Dice, he aquí por vuestras maldades sois vendidos y por vuestras rebeliones fue repudiada vuestra ¿qué? Mire, fue repudiada vuestra madre. Mire, esta gran ramera será destruida durante los 3 años y medio, durante los últimos 3 años y medio de la gran tribulación. Esto será en el capítulo 18, ya que el capítulo 17 de Revelaciones, capítulo 1 al 18, es la persecución de la gran ramera contra todos aquellos que creerán en Yahshua. ¿Dónde? En la gran tribulación. Apocalipsis 17 son los 3 primeros años y medio del inicio de la gran tribulación, ya que ella es la que gobierna la humanidad actualmente, según hay Revelaciones 17, versos 15 al 18. Mientras que Revelaciones 18 es la caída y el juicio, o sea, la ira de Yahweh ¿contra quién? Contra la gran ramera, contra la misma Jerusalén, contra la ex de Yahweh. Y no es como nos lo querían hacer creer estos falsos ministros en sus escrituras adulteradas, entre comillas hebreas, mal traducidas al español, echándole en sus malas traducciones el agua sucia a los árabes y al Vaticano, para lavarse en ellos sus manos llenas de ¿qué? De la sangre inocente, o sea, de los mártires de Yahshua, como en esta escritura llamada que es que Kisbeja Kadosh, o sea, que escritura sagrada, que de escritura sagrada ese libro no tiene absolutamente ¿qué? Nada. Ese libro fue creado por el presidente de esa Cajal, que se hace llamar entre comillas, dizque Cajal israelita de Yahshua Silo. Mire, solo nombre. El creador de esa escritura adulterada, el señor que se hace llamar Automoré, el señor Yermael C., en su escritura adulterada, en el libro de Revelaciones 17-18, dice que la gran ramera es la que es la Meca y que ella es la que gobierna a los reyes de la tierra. Dice este mentiroso carepastel que le decía a la gente que regalaran todas sus propiedades, que porque Yahweh ya le había dicho que era el fin. Y se perdió este señor 1 año y después se aparece como mucho carepastel diciendo que el padre ya le dijo otra cosa.
Este en su escritura escribió una gran mentira del diablo, diciendo que la Meca era la gran ramera. Y ustedes van a ver escrituralmente por qué les digo que es una gran mentira del diablo y se los voy a demostrar escrituralmente. Si es en la otra escritura, entre comillas, hebreo, traducida al español, en esta escritura que se llama como la hora mesiánica, la hora del untado de grasa del dios hindú llamado Krishna, allá en Revelaciones 17-18, y esta otra escritura que se llama la hora mesiánica, entre comillas, K2 israelita de estudio, que son las que yo tengo y que gracias al Roy Jacobes ya me le conozco todas sus mentiras religiosas. Estos dicen en esta escritura que la gran ramera es ¿quién? Es el Vaticano, Roma. La primera mentira del diablo, mire, en la época de Yahshua, en la época de los emperadores romanos, en la época de Yahanán, que fue el que se le dio la visión del libro de Revelaciones, no existía ni la palabra Meca, no existía ni el Vaticano y no existía la palabra iglesia por ninguna parte. Yahanán, en la revelación de Yahanán, iba dirigida exclusivamente a la Jerusalén actual. La segunda mentira del diablo a través de sus falsos ministros. Y es que Yahweh jamás hizo ningún pacto con el señor Ismael, o sea, con los árabes, con los adoradores del señor Mahoma, con los adoradores del señor Alá, no de Yahweh, sino que Yahweh hizo un pacto con Abraham, Yitzhak y Jacob, o sea, con las 12 tribus de Israel, no con Ismael, nada que ver con los árabes. Los árabes tienen que aceptar a Yahshua si quieren ser salvos. Yahweh tampoco hizo ningún pacto con el señor Esaú, que es de donde descienden los romanos. Mire, jamás. Mucho menos Yahweh ha hecho pacto con las hijas de Esaú, o sea, con las iglesias católicas cristianas, adoradoras de dioses, o sea, de demonios grecorromanos. Mire, jamás. Ya que las 12 tribus de Israel, a la cabeza de sus falsos ministros, ellos fueron los que le dieron la orden a Pilato de ¿qué? De asesinar a Yahshua. Mire, léaselo ahí en el libro de Matillá, mal traducido por Mateo, capítulo 26, verso 3, capítulo 27, verso 20 y 25. Ellos mismos asesinaron a los Naví y a los discípulos de Yahshua. Mire, y hasta el día de hoy ellos dicen que ellos no fueron, que fueron los romanos, cuando su misma escritura adulterada los está desmintiendo ¿a quién? Mire, a ellos. Vean quién es la gran ramera escrituralmente, mire. ¿A quiénes y en qué lugar y en qué nación testificarán los dos testigos? Los dos testigos testificarán dentro de la nación de Israel. Ellos no irán a testificar a Roma, Italia, ni ellos tampoco le irán a testificar ¿a quién? A los árabes. Ellos testificarán dentro de la nación de Israel. Mire, ¿contra quiénes testificarán los dos testigos? Mire, ¿contra los árabes, contra los romanos? Mire, no, contra la misma nación de Israel y sus falsos ministros. ¿En qué lugar se dará inicio la gran tribulación primeramente? Mire, en la nación de Israel y después por toda la humanidad. ¿Dónde matará la bestia a los dos testigos? Mire, en Jerusalén. Leamos el libro de Revelaciones, capítulo 11, del verso 7 al 11, que dice: cuando hayan acabado su testimonio, dice que la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y ¿qué? Y Egipto, donde también nuestro Adón Yahshua fue ¿qué? Fue asesinado. Y los pueblos
tribus, lengua y naciones, dice que verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Verso 10. Los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos navíes habían atormentado a los moradores de la tierra, a la nación de Israel. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el ruaj de vida, enviado por Yahweh, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que sobre los que lo vieron. Verso 13. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron la tiferé al Elohim del Chamayín, a Yahweh. ¿Qué les quiere decir esa enseñanza ahí, esos pasures? Mire, la bestia será la única persona que podrá matar literalmente a los 2 testigos. Sus cadáveres estarán en la gran plaza de la gran ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto. Mire, ¿dónde asesinaron a Yahshua? Mire, en Roma, Italia o en la Meca. En ninguna de las dos, ya que ninguna de estas existían en su época. A Yahshua lo asesinaron en la nación de Israel. ¿Quieren saber el lugar donde asesinarán a los 2 testigos? Mire, ahí lo tienen escrituralmente. Mire, sean a Enoc o Elías, o sea Moshe y Elías. Mire, ellos los asesinarán en la plaza de la gran ciudad que queda en la nación de Israel y no fuera de ella. Y ese es el lugar donde se encuentra actualmente la famosa Menurá de oro. Esa es la plaza de la gran ciudad. Mire, ahí estarán los 2 testigos, el cuerpo de ellos tirados, ¿por qué? Por 3 días y medio. La bestia no los dejará enterrar, sino que los exhibirá ante la humanidad, y él los exhibirá ¿qué? A nivel mundial, ¿a través de qué? De la televisión. Toda la humanidad lo verá. Mire, y dice que los moradores de la tierra, de la nación de Israel, ellos se regocijarán por la muerte de estos 2 testigos y se alegrarán, y ellos celebrarán su ¿qué? Su fiesta de Purim, que es la fiesta de los regalos, que es la fiesta de los borrachos. Celebrarán su Purim por 3 días y medio, dándose regalo entre ¿quién? Entre ellos. Ya que estos 2 navíes los tenían ¿qué? Atormentados con sus mensajes de juicio. Mire, así se encontrará más de un religioso con estos mensajes. Y dice que por 3 días y medio celebrarán su Purim, pero después de los 3 días y medio entrará en ellos el rey Jacodes y los resucitará de entre ¿qué? De entre los muertos. Y en el verso 13, y en ese día morirán 7,000 falsos líderes religiosos, y los demás ¿qué? Se aterrorizarán y se arrepentirán. La gran ramera es la Jerusalén actual, no es la Meca ni Roma. Ese fue el cuentico, ese fue su excusa religiosa. Mire, y en el tema de la mentira de la marca de la bestia, ahí explicamos todo esto en ¿qué? En profundidad. Ahora, para su información, mire, el Vaticano, mire, la construcción actual del edificio sobre la antigua basílica, llamada Constantiniana, comenzó, mire, ¿quién y en qué año construyó el Vaticano? Mire, esto es para su información. Comenzó el 18 de abril de 1506. Por orden del Papa Julio II, y finalizó el 18 de noviembre de 1626. Mire, ese es el origen de la fecha que se comenzó a construir ¿de qué? El Vaticano. Y el Vaticano fue establecido y fundado por los mismos sacerdotes judíos, no cógenes de Yahweh, que desde la época del señor Antioquío Epifane, estos sacerdotes no cógenes, llamados los jesuitas de Loyola,
Estos son los que establecieron el catolicismo aliado con los emperadores romanos. O vean ustedes en la imagen al señor Francisco benzándole la mano al líder judío. La gran ramera es la nación de Israel actual. Mire, y ellos establecieron su catolicismo y su Vaticano muchos siglos después de la muerte de los últimos discípulos de Yahshua. Mire, ahí crearon su Vaticano. La gran águila, la madre de todas las aves de rapiña que existen, la madre de todas las rameras, la gran ramera es la Jerusalén actual. Mire, no es Roma ni los árabes. El pacto de Yahweh con la humanidad hoy día es a través de Yahshua. Existe un nuevo pacto y es a través de Yahshua. No se dejen engañar. Lean sus escrituras. Habiendo aclarado quién es la gran ramera, dejémoslo hasta aquí, mis hermanos y mis hermanas. Y por favor no se olviden de suscribirse ni de activar la campanita de notificaciones y de darle like al video si les gusta. Que Yahweh, ya soy el amado Rey Jacob, les continúe bendiciendo. Muchas gracias por escucharme. Amén, amén.